Buenas, yo soy Victoria Moreno Vergera, residente de tercer año del Hospital Universitario Torre Cárdenas, y en esta sesión voy a hablar acerca de la actualización en el manejo del angiofibroma nasofaríngeo juvenil. Este es el índice que voy a seguir y para comenzar a hablar un poco de la epidemiología. Sabemos que este es un tumor que suele aparecer entre una media de 9 y 19 años de edad, aunque en algunas series aparece hasta los 27 años. Es casi exclusivo de los varones, prácticamente no hay casos en mujeres y representa del 0,05 al 0,5% de los tumores de cabeza y cuello. La incidencia es variable, que va del 1 en un caso cada 5.000 a un caso cada 60.000, siendo la incidencia bastante mayor en Oriente Medio e India con respecto a Europa, por lo que vemos que es un tumor con una incidencia con bastante variabilidad. En cuanto a las características de este tumor, sabemos que es un tumor que tiene un comportamiento benigno, pero que localmente es muy agresivo y destructivo, ya que genera una hipoxia ósea debido a su expansión que hace que pueda crecer con bastante agresividad. Y no es infiltrativo, sino que es destructivo y agresivo. La localización típica de este tumor, su origen suele ser en el agujero esfenopalatino o también en el canal pterigoideo, que es sinónimo del canal vidiano, y se puede extender en forma de reloj de arena hacia la nasofaringe y hacia la fosa nasal. De aquí extenderse a los senos paranasales y también a la fosa pterigopalatina con sus distintas extensiones. En esta imagen vemos un recuerdo anatómico de lo que sería una visión lateral de la fosa pterigopalatina, en la que vemos las distintas referencias, vemos la zona del agujero esfenopalatino, que sería la zona donde comenzaría el tumor, va hacia la zona de la fosa nasal, hacia la nasofaringe, y si se extiende lateralmente, se introduciría en la zona de la fosa pterigopalatina. Si crece más lateralmente, atravesando la hendidura pterigomaxilar, se extendería hacia la fosa infratemporal, y si se extiende posteriormente a través del redondo mayor y el vidiano, se iría hacia intracraneal y hacia anterior a través de la hendidura orbital inferior podría expandirse hasta la órbita. Y aquí vemos todas estas referencias mencionadas en imágenes de TAC sin patología. También saber que es un tumor típicamente vascularizado, por lo tanto suele verse nutrido por los dos sistemas carotidios. Sobre todo, el aporte suele venir del sistema carotidio externo, concretamente de la maxilar interna y específicamente de su rama terminal, que es la arteria fenopalatina, aunque también a veces aparece vascularización por parte de la arteria faríngea ascendente, rama de la carótida externa. Y luego también pueden aparecer algunos ramos de la carótida interna. Aquí vemos representado la imagen de antes de la imagen lateral de la fosa pterigopalatina y vemos cómo la carótida externa da esta rama terminal, que es la maxilar interna, se introduce por la fosa pterigopalatina y a través del orificio esfenopalatino da esa rama esfenopalatina, y como vemos aquí, da esta rama que es la rama vidiana, que atraviesa el conducto vidiano. Y como vemos, se anastomosa con el sistema carotidio interno. Por lo tanto, esto es importante a la hora de conocer la vascularización para conocer que puede tener aporte de la carotida interna, y eso es importante sobre todo a la hora de la embolización. También pueden haber ramas del sifón carotidio, del segmento paracrival o de la rama que estaría aquí, que no aparece representada en la imagen, de el agujero redondo mayor. En cuanto a la etiología de este tumor, se sabe que es una etiología incierta. Se han propuesto distintas teorías patogénicas. En esta imagen de anatomía patológica de lo que sería un angiofibroma nasofaríngeo juvenil, vemos los dos componentes principales del tumor, que son fibroblastos y las luces de los vasos y vascular. Por lo tanto, esas dos son los orígenes que se han estudiado de este tumor. Se dice que puede ser un origen celular fibroblástico del periósteo de la nasofaringe y del cartílago embrionario de la base del cráneo, y un origen vascular o paragangliónico de la zona del orificio esfenopalatino o del canal pterigoideo ovidiano.
Y también se han estudiado que puede haber una relación bastante importante con un origen hormonal, ya que se han visto en estos tumores a veces receptores para los andrógenos, y también hay una asociación genética, ya que se ha visto también relación con genes relacionados con la angiogénesis, lo cual explicaría un poco por qué el perfil de estos pacientes, que suelen ser muy concretos, chicos, muy jóvenes, casi siempre de sexo masculino, lo cual explicaría un poco estas teorías de origen hormonal y genético. Cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la clínica. La clínica variará en función de las zonas a las que se extienda el tumor. La clínica principal es el típico chico joven que llega a la consulta por insuficiencia respiratoria nasal unilateral y sobre todo por epístasis de repetición unilateral o a veces bilateral. Si hay afectación sinusal, pues ya veremos más clínica de tipo de rinosinusitis crónica, cefalea, inflamación malar si hay afectación del seno maxilar. Si hay afectación de la zona de nasofaringe, veremos la clínica pues típica de insuficiencia tubárica, otitis media serosa. Afectación de la órbita, veremos ya proptosis del globo ocular, limitaciones de los movimientos oculares. También habrá clínica si hay afectación masticatoria del espacio de la fosa pterigomaxilar y de la fosa infratemporal, donde tenemos la musculatura masticatoria, los pterigoideos mediales y laterales, temporal, macetero. Todo esto generará clínica de trismus. Y si hay afectación intracraneal, que es en el menor de los casos, entre un 10 y un 20% de los casos, pues veremos déficit neurológico de los pares craneales afectados, como pueden ser el olfatorio, el afectación visual, y también si hay afectación del seno cavernoso, pues del tercer, cuarto y sexto par. La exploración que veremos básicamente será una endoscopia en la que veremos una masa multilobulada, a veces con un aspecto más grisáceo, otras veces más rojizo vascularizado. Debemos hacer siempre un diagnóstico diferencial con lesiones similares, como puede ser un pólipo muy fibroso, un papiloma invertido. Y casi siempre se ve pues que es un tumor encapsulado, que no hay una infiltración de la mucosa como tal y que tiene este aspecto a veces vascularizado. Lo más importante es que si tenemos una alta sospecha de que sea un angiofibroma, la recomendación es nunca hacer biopsia, ya que hay un alto riesgo de sangrado en la toma de esta biopsia. Las pruebas de imagen que podemos solicitar, siempre insistir en que deben ser pruebas con contraste, ya que capta mucho contraste al ser un tumor muy vascularizado. Lo primero que se suele pedir es un TAC con contraste y se ve una masa de partes blandas, ocupante de la fosa, de la zona del orificio efenopalatino, que se va hacia nasofaringe, hacia la fosa, que ocupa la fosa pterigopalatina, y que suele verse típicamente este signo, que es el signo de Holman-Miller, que es básicamente una protrusión hacia adelante de la pared posterior del maxilar, muy típico de esta imagen de TAC de este tipo de tumor. Y pues en casos más extendidos vemos cómo hay una afectación más de la fosa infratemporal, cómo se mete entre las alas del esfenoide. Luego, otra prueba que se debe pedir es la resonancia con contraste. Esta nos sirve sobre todo para identificar si hay afectación intracraneal, para diferenciar lo que es masa tumoral de lo que es moco acumulado básicamente en los senos por una obstrucción de los ostios de drenaje, por la ocupación de esta masa, que en el TAC no sería tan fácil de diferenciar. Y se ve típicamente pues una masa que capta contraste, como he dicho, esa diferenciación entre lo que sería partes blandas del seno y el tumor, y es muy típica esta imagen con estos vacíos de señal que representan el flujo de los vasos más grandes que aparecen en la masa tumoral. Otra prueba de imagen importante es la arteriografía, que básicamente nos da información sobre el aporte vascular del tumor. Y esta se debe hacer, casi siempre se hace en conjunto con lo que sería la embolización. Por lo tanto, es una técnica diagnóstico-terapéutica, por así decirlo. El tratamiento de este tumor, sabemos que debe ser por elección quirúrgico y siempre que se pueda una embolización previa. Se ha visto que aunque haya una relación hormonal y demás, no está
en la actualidad descrito el tratamiento con hormonoterapia ni con quimioterapia, y la radioterapia es un poco controvertida, se deja relegado únicamente a los casos que no haya posibilidad quirúrgica, y se ha visto que no suelen reducir la masa tumoral, aunque sí que pueden paralizar su crecimiento, pero que incluso en algunos casos maligniza el, el tumor. Por lo tanto, es algo que debe quedar como segunda opción. Siempre la primera opción quirúrgica y siempre que se pueda, previa embolización. ¿Por qué? Porque la embolización nos aporta una serie de ventajas, como son que disminuye el sangrado quirúrgico, hace que al necrosar un poco el tumor reduzca lo que es la masa tumoral y nos ayude un poco a encontrar el plano de disección en nuestra cirugía, y también a veces nos facilita, si fuera necesario, la fragmentación del tumor a que no sangre tanto durante la cirugía. No obstante, no es una técnica exenta de riesgo y también puede haber algunas desventajas. De la misma forma que lo que nos necrosa un poco el tumor y nos disminuye el tamaño, lo que hace también es que lo endurece un poco, y eso a veces dificulta un poco a la hora de la disección durante la cirugía. También, si la embolización o sea, si la vascularización del tumor tiene mucho aporte del sistema carotidio interno, como sabemos, este sistema no puede embolizarse, las ramas de este. Por lo tanto, si hay demasiado aporte de este, solo podremos embolizar toda la vascularización que venga del sistema carotidio externo, y quedará muy vascularizado porque la mayor parte presenta la vascularización por parte del sistema carotidio interno. Y las complicaciones que pueden surgir de esta embolización del sistema carotidio interno, pues pueden ser una embolización accidental de la oftálmica, que nos genere una maurosis, o una embolización de la carotida interna o de alguna cerebral media que nos genere un ictus masivo. La cirugía que se realiza puede ser después de la era endoscópica. Está mucho más en auge el abordaje endoscópico siempre que se pueda. A veces no se puede utilizar el abordaje endoscópico y se requiere de un abordaje abierto o incluso un abordaje combinado. Y la elección de este abordaje depende sobre todo de la localización y la extensión del tumor, del patrón del aporte vascular que tenga, de cómo de efectiva haya sido la embolización, del desarrollo del esqueleto facial y un poco la experiencia del cirujano. En esta tabla vemos eh, que según en donde tengamos tumor, si podemos abordarlo de forma endoscópica o si necesitamos cirugía abierta, y como vemos, si hay afección de nasofaringe, en fosa nasal, los senos paranasales, la fosa pterigopalatina o incluso la fosa infratemporal en su zona más medial, podríamos abordarlo con cirugía endoscópica, mientras que todo lo que se nos salga de ese plano, y la fosa infratemporal ya más lateral, seno cavernoso o incluso la fosa craneal, pues necesitaríamos ayuda de un abordaje abierto. Nuestra experiencia, voy a contar un par de casos, de 4 casos que tenemos descritos en los últimos años. El primero de ellos es un chico de 13 años con epistasis de repetición que requirieron varios ingresos, y en la exploración se veía una lesión polipoide que ocluía la fosa nasal derecha. Se le pidió un TAC con contraste en el que se veía esta masa de parte blanda hipercaptante de contraste. Luego se pidió esta resonancia que, como vemos, permitió un poco diferenciar más lo que era masa tumoral de lo que era contenido de moco en los senos, y se veían las imágenes típicas de los vacíos de señal de los vasos que se encontraban dentro del tumor. Se hizo diagnóstico de angiofibroma nasofaringeo juvenil y se decidió una embolización y luego una cirugía endoscópica. La embolización se vio que el aporte principal corría a cargo de la maxilar interna derecha y faringe ascendente derecha, las cuales se embolizaron de forma súper selectiva con alcohol etileno-vinílico, y posteriormente se realizó la cirugía endoscópica en la que se hizo una resección de todo el tumor de la zona de receso esfenopalatino y seno esfenoidal con ayuda de electrocoagulación. Se disecó todo el suelo esfenoide, receso esfenoidal, y se extrajo el tumor por la cavidad oral, ya que no cabía por la fosa nasal. El resultado fue compatible con angiofibroma nasofaringeo con los vasos trombosados debido a la embolización, y como vemos, a modo de curiosidad, pues veíamos que aparecieron los receptores androgénicos positivos débiles y focales en la muestra. 8 meses después de la cirugía, en las revisiones se vio que había un granuloma en la zona de receso esfenoidal derecho y seno esfenoidal,
y se pidió este TAC con contraste que confirmó que había una lesión de parte blanda en toda la zona del seno esfenoidal derecho. Se consideró que era una recidiva de angiofibroma nasofaringeo juvenil y se decidió de nuevo una embolización con COIS de la maxilar interna y una cirugía endoscópica en la que se resecó todo el tumor necrosado a nivel del seno esfenoidal derecho, se hizo una apertura completa del seno esfenoidal derecho, exponiendo y dejando a ras del cabo, y una apertura del seno esfenoidal izquierdo con una septectomía posterior. Salió la anatomía patológica compatible con persistencia de angiofibroma nasofaringeo juvenil y se veía una reacción ante tipo cuerpo extraño, hilo de sutura, que seguramente pues se referiría más bien al COI de algún vaso que aparecería en la pieza tumoral. Y este chico lleva 3 años de seguimiento sin ningún tipo de recidiva. El caso 2 es un varón de 17 años con epístasis de repetición en cuya exploración se veía una lesión rojiza en meato medio izquierdo. El TAC se vio esta lesión de parte blanda, hipercaptante de contraste en la zona del orificio fenopalatino, se iba hacia la zona de la nasofaringe, a la fosa pterigopalatina y con el signo de Holman-Miller, que he dicho que es tan característico de este tumor, se pidió una resonancia que de nuevo pues era completamente compatible con angiofibroma, con esta vascularización, como vemos, estos vacíos de señal. También se pidió una angioresonancia craneal, que con estas reconstrucciones se ve estas imágenes tan características, en las que vemos esta vascularización aberrante que coincide con toda la zona de lo que sería nuestra masa tumoral hipervascularizada. Y en este caso, pues se decidió realizar una embolización y una cirugía combinada endoscópica con un LEFOR 1. La embolización se vio que el aporte principal era a cargo de la maxilar interna, por lo que se decidió una embolización selectiva con emboferas y COIS, y luego la cirugía combinada, que fue una cirugía endoscópica, se despegó todo el tumor de la zona de cavidad nasal, lateralizándolo hacia el maxilar, se hizo un LEFOR 1, accediendo al maxilar, disecando de todas las paredes del seno, del suelo de la órbita, y se extrajo el tumor a través de esta osteotomía y luego se cerró con las placas de osteosíntesis, quedando así la ortopantomografía de este chico. La lesión salió compatible con angiofibroma nasofaringeo juvenil y 5 meses después se objetivó en la endoscopia un resto de angiofibroma en el receso esfenoidal izquierdo. Se le pidió este TAC con contraste, que se veía esta lesión mínima pero hipercaptante en esa zona. Se pide una resonancia que, como hemos dicho, es bastante más sensible, se ve bastante mejor esta lesión, compatible con recidiva de angiofibroma nasofaringeo juvenil. Se decidió embolización, en la cual ya se veían los COEs de la embolización previa en la maxilar interna izquierda, y se vio que el aporte principal era de la faringia ascendente izquierda, por lo que se decidió una embolización de esta rama faringia ascendente con COEs y se decidió una cirugía endoscópica. Se resecó todo el implante de angiofibroma en la zona del receso esfenoidal izquierdo, se hizo una disección de toda la lesión de esta lesión, y se hizo una esfenotomía izquierda ampliando toda la pared anterior, todo el suelo, dejándolo a nivel del cabum y hacia lateral, hacia el canal carotidio, y luego se realizó hemostasia. Se vio que en la anatomía patológica efectivamente era compatible con recidiva de angiofibroma nasal, y, y en los siguientes meses se vio 6 meses de seguimiento sin recidiva, aunque en el último seguimiento se ha visto 2 granulomas en esa zona de receso esfenoidal y está pendiente de una prueba de imagen con contraste a la espera de si es una recidiva o no. Estos son un par de casos de nuestra experiencia. Como hemos visto, la recidiva es bastante frecuente, en nuestro caso en casi el 100% de los casos que hemos tenido, aunque en la literatura dicen que la era previa a la cirugía endoscópica la recidiva era de un 50%, el índice de recurrencia, y actualmente está entre el 7 y el 30%, y casi siempre se debe por la se asocia a la extensión tumoral y a la vascularización residual que queda después de la embolización. Esta es una clasificación que es de las últimas clasificaciones, que básicamente hace esta clasificación en la que organiza un poco el tipo de
de lesión en función del pronóstico a la recurrencia que tenga. Entonces, hace una clasificación en función de eso, de la extensión y de la vascularización que queda tras la embolización. Y cuanto mayor sea la puntuación, pues mayor probabilidad de recurrencia. Decir además que estos tumores debe hacerse un seguimiento cada 6-12 meses durante los 3 primeros años y que la prueba de imagen de elección para valorar la recurrencia, sobre todo en la resonancia con contraste, porque es más sensible que el TAC. Muchas gracias, espero que os haya gustado la sesión y un saludo.